excelente tarde con cada uno de ustedes, queridos participantes de este maravilloso evento. Recordarles todos los eventos que se encuentran de forma permanente en nuestras aulas virtuales que tú puedes acceder a nuestros antiguos eventos. De igual forma, recordar los próximos eventos que van a estarse desarrollando este 31 de agosto, el de biología molecular. De igual forma, vamos a estar conjuntamente con Semoplaf realizando el evento del curso certificado de facilitador de facilitadores en salud sexual y reproductiva, este 1 de agosto. Otro de nuestros próximos eventos es el segundo Congreso Internacional de Fisioterapia Actualización 2022. Recordar, queridos participantes, la promoción de este evento. Este evento es totalmente gratuito el acceso, solamente las personas que opten por certificación de aprobación van a entrar en estas promociones, que la una es de un repositorio de libros virtuales de medicina interna, se van a llevar totalmente gratis. Y recuerden, todas las personas que realizan el pago de su certificación de aprobación hasta el día de hoy, hasta el día jueves 28 de julio, vamos a estar participando en el sorteo de un set de 11 manuales físicos de CTO de medicina interna y cirugía de preparación para el MIR de 5ª edición. Estos manuales, recordar que son físicos, les vamos a estar enviando a sus hogares. De igual forma, quienes realicen su pago hasta el día jueves 27 de julio van a estar participando hasta el día de hoy, martes 26 de julio, van a estar participando en otro sorteo de otros 11 manuales físicos de CTO de medicina y cirugía de preparación para el MIR de 5ª edición. El sorteo vamos a estarlo realizando el día de mañana al finalizar el evento. Recordar también, como Levens Capacitaciones, apoyamos ciertas causas como es la competencia de ciclismo de montaña Tona, donde los fondos recaudados serán destinados a 2 programas de ayuda social, Muelitas Felices y Planta tu Planta. También recordar que receptamos también pagos mediante Payphone. Nuestros avales para este evento son del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, de igual forma Levens Capacitaciones, el Instituto Azteca de Formación Empresarial y Universitaria, SAMEDI, Capacitaciones SAMEDI, Medical Brains Ciencias de la Salud y el Instituto ISTRA. De igual forma, pueden visualizar los aliados con quienes hemos estado trabajando a lo largo de esta jornada. Recordar a todos los participantes que todas las capacitaciones se quedan grabadas en su aula virtual para que puedan acceder el momento que ustedes dispongan de tiempo. Para las personas que a veces nos escriben y nos dicen que no pudieron conectarse y si les podemos pasar los videos, recuerden que están en el aula virtual colgadas todas las ponencias para que puedan capacitarse. Muy bien, queridos participantes, el día de hoy vamos a estar compartiendo con la doctora Ana Carolina Ruiz de Sánchez. El tema que vamos a estar compartiendo es atención integral del paciente con demencia. Ella es neuróloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, máster en neurología conductual, neurocognición en las ciencias de la salud por la Universidad de León de España. De igual forma, profesora titular del posgrado y maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura de Colombia. También es autora de capítulos de libros y artículos sobre enfermedad del Alzheimer y otras demencias. A su vez, es médica neuróloga por la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora, en este momento le estamos habilitando como coanfitrión para que pueda compartirnos su pantalla y habilitar su audio, por favor. Muchas gracias por la presentación, por la invitación ante todo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que
pueda aportarles yo algo con mi revisión de tema. Bueno, quiero comenzar. ¿El audio está bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, le escuchamos correctamente. Perfecto, estos son mis posibles conflictos de interés y quiero empezar con una breve introducción muy corta ya para abordar el tema con unos pocos datos epidemiológicos que nos informa la Organización Mundial de la Salud en el informe hasta el 2021 y de hecho esta publicación que pongo arriba, esta imagen es del 2022 basado en datos de la Organización Mundial de la Salud del 2019. Y aquí nos muestran cómo algunas estadísticas importantes a nivel mundial. Se estima que hay más de 55 millones de pacientes con demencia a la fecha. Y si lo comparamos con las regiones la región de las Américas, que es lo que nos compete, se está estimando alrededor de unos 10 millones de casos. Es conocido que esta entidad es ligada a la edad, de tal manera que la prevalencia a partir de los 65 años empieza a aumentar y empieza a aumentar tanto que por encima de los 90 años la prevalencia supera el 30% de las personas. Y miren este dato en costos. Se estima que la demencia tiene un costo para el mundo de más de 1.300 billones de dólares a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica o de América, más de 360 billones de dólares es el costo estimado de la enfermedad, lo cual desde luego hace que esta entidad sea un importante tema en salud pública. Además, esta otra información que siempre está informando la Organización Mundial de la Salud es lo que se estima a futuro. Si hoy se estima que hay 55 millones de personas con demencia, al 2030 se estima que puede llegar a esta cifra subir a 82 millones y para el 2050 se habrá casi triplicado esta enfermedad. Y si destacamos la enfermedad de Alzheimer como una de las demencias primarias de mayor frecuencia, sobre todo por encima de los 65 años, se estima que si hoy hay entre 35 a 40 millones, en 20 años esta cifra se va a más que duplicar. Entonces, era como una pequeña introducción y la segunda tiene que ver con esta diapositiva que me permite ilustrar cómo los porcentajes de diagnóstico de los tipos de demencia cambian si uno hace el análisis en base a la edad. Es diferente analizar los casos en pacientes mayores de 65 años, donde la mayor prevalencia de diagnóstico va a estar dado por la enfermedad de Alzheimer, versus si yo analizo los pacientes por debajo de los 65 años, donde a pesar de que un tercio todavía de mi pastel va a ser diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ya empieza a llamar la atención el diagnóstico de otras demencias primarias como la degeneración frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy. Lo que pasa es que nuestra casuística no la tenemos tan identificada, pero hay casuísticas que la ponen incluso en segundo lugar de diagnóstico. Y no voy a poder dejar de hablar, a pesar de que el énfasis de mi charla va a ser sobre todo en terapia para demencias de tipo primario, no puedo dejar de mencionar la de tipo vascular, porque es muy frecuente que se encuentre ligada o asociada a enfermedades de tipo primario. O sea, es muy frecuente que tengamos un diagnóstico de una demencia mixta debido a un proceso neurodegenerativo asociado a un proceso vascular o un proceso degenerativo de tipo degeneración frontotemporal asociado a un proceso vascular. Es más difícil tener una demencia, digamos, es menos frecuente tener un diagnóstico puro de demencia vascular, entonces no voy a poder desligarla, digamos, de la charla de hoy. Aquí vemos una imagen por resonancia de un paciente con demencia frontotemporal, muy seguramente una variante semántica que tiene este tipo de trofismo. Entonces, con esa pequeña introducción ya vamos a entrar en materia en nuestro tema y quiero organizar la charla de esta manera. El objetivo de mi charla es orientar hacia el tratamiento o la atención integral, y subrayo esa palabra, de los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor de tipo primario, como ya mencioné, y subrayo la palabra integral porque es muy importante que empecemos a tener esa mirada global, holística de nuestro paciente, donde consideremos todas las condiciones que lo están afectando
y dejemos de mirar no solamente la enfermedad, no solamente la demencia que estamos tratando, sino un todo como lo es nuestro paciente. Entonces, la charla la voy a organizar en este orden. Voy a empezar por el tema farmacológico. ¿Por qué tratamientos farmacológicos específicos podemos ofrecer a nuestros pacientes? Pero no quiere decir que sea el más importante. Casi siempre comienza uno por él, por este tema. Pero no quiere decir que los que vienen no sean igual de relevantes o hasta más relevantes. Como por ejemplo, el que en paralelo estemos evaluando y considerando los factores de riesgo vascular del paciente y controlemos los factores de riesgo vascular, además de otras condiciones sistémicas. Hay que estar pendientes si el paciente tiene dolor. Acuérdense que los pacientes, sobre todo con demencias avanzadas, no pueden manifestar el dolor. Entonces hay otras formas de expresión, a veces se agitan, a veces se irritan. Entonces si hay sospecha de dolor hay que tratarlo. Hay que estar pendientes de su condición nutricional, si hay un diagnóstico no de sarcopenia hay que tratarlo, un síndrome de fragilidad, riesgo de caídas, en esto nos colaboran muchísimo nuestros colegas y amigos de geriatría y de medicina interna. Tercero, voy a hablar acerca de la polifarmacia, de los efectos que tiene la polifarmacia en un paciente con demencia y del objetivo que tenemos también de procurar disminuir esta polifarmacia y retirar los medicamentos potencialmente inapropiados. De cuarto, hablaré sobre los tratamientos o sobre algunos pocos tips, digamos, sobre los síntomas, el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos, tanto del ánimo como del comportamiento. Pasaré por el objetivo de brindar estimulación cognitiva. Y este punto número 6 me encanta, que es el que tiene que ver con la recomendación de estilos de vida saludable. A veces pienso que debería empezar por ahí. Y a veces en la consulta también me pasa que me centro en lo farmacológico y dejo de último los estilos de vida saludables, pero esto tiene que empezar a cobrar más fuerza en nuestros objetivos de tratamiento. Y por último, no podemos olvidar a los cuidadores y familiares de los pacientes, que también son parte del objetivo del tratamiento. Entonces, empecemos con el primer punto, que es el tratamiento farmacológico. Y esta imagen me permite resumir toda esa cantidad de información que hoy día hay acerca del tratamiento de las demencias en general, aunque la diana ilustra sobre todo los tratamientos en Alzheimer. Cuando uno hace la búsqueda de tratamiento en demencia, son miles de los artículos que podemos encontrar. Y este resumen, este paper que publica el doctor Cummings y sus colaboradores en mayo de este año está online, se puede conseguir y revisar. Resume muy bien cuántos estudios hay en este momento en curso, cuántas moléculas están en curso en investigación, alrededor de 143 medicamentos se están estudiando. Nos muestra cuáles están en cada fase de investigación. Aquí no tenemos los que voy a mostrar más adelante en fase 4. Nos ilustra por tonos de colores cuáles de estas moléculas son agentes modificadores de enfermedad de tipo biológico, todo lo que tiene que ver con la inmunoterapia, y aquí es donde tenemos una molécula que acaba recientemente de ser aprobada por la FDA, el aducanumab, como agente monoclonal pasivo que se está utilizando en este momento en Estados Unidos, es lo más reciente. Tenemos también los modificadores de enfermedad, pero no de tipo biológico. En tono azul están las moléculas que están enfocadas, sus objetivos, el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos, y en este tono salmón están las moléculas que están encaminadas a mejorar el funcionamiento cognitivo. Y luego, con cada uno de estos tonos de colores, nos ilustra la gráfica cuáles de estas moléculas tienen como objetivo de tratamiento, por ejemplo, el combatir, digamos, la proteína beta amiloide, que está aglomerada, como por ejemplo aquí estas moléculas en fase 3 como modificadoras de enfermedad biológica. Ahí está el aducanumab con el objetivo de barrer la amiloide. Hay moléculas cuyo objetivo de tratamiento es anti-tau. Están otras con objetivo antiinflamatorio o mediadores de la inmunidad, y etcétera, etcétera. Entonces, este es como el resumen.
Ya les dije, 143 medicamentos, más de 50.500 pacientes en este momento participando de estudios de investigación. Y aquí el doctor Cummings también nos resume en estos dos pasteles de los agentes que están en fase 2 y en fase 3 de investigación. De 82 agentes pasan a fase 3, 31 agentes, como por resumir la historia, y la gran mayoría de ellos son terapias modificadoras de enfermedad. Es en donde más se están centrando la investigación a nivel de la terapéutica en demencias. Ya en menor porcentaje, moléculas encaminadas a mejorar el funcionamiento cognitivo o a tratar los síntomas neuropsiquiátricos. Y de este porcentaje de estudios que están incluyendo las terapias modificadoras de enfermedad, aquí hacen una subclasificación donde nos están mostrando cuántos estudios se están llevando a cabo anti-amiloide, cuántos están anti-tau, por ejemplo, que es solo uno en curso, en fase 3, cuáles están enfocados en el tratamiento o mejorar este eje intestino-cerebro, que también se vuelve un actor muy importante en la fisiopatología del Alzheimer, cuántos en tipo vascular, etc. Y lo mismo ocurre en fase 2. Es un resumen, esta revisión está bastante interesante. Y aquí, en esta siguiente diapositiva, lo que quiero destacar, porque esta Diana sí es bastante antigua, de hecho muchas moléculas que están aquí en las fases preclínicas, 1, 2 o 3 ya no están en curso, pero lo que no cambia son las 4 moléculas que están aquí en el centro en fase 4, que son las mismas 4 moléculas que venimos usando hace ya casi, algunas más de 30 años, otras ya van a, perdón, de 20 años, y otras ya van a cumplir en este momento 20 años, que son los 3 inhibidores de colinesterasa, donepezilo, ribastrimina y galantamina, y la memantina, que fue aprobada desde el 2003. Y fíjense que desde 2003 no se había aprobado ningún otro tratamiento específico para alguno de los tipos de demencia, y en este caso específicamente para enfermedad de Alzheimer, hasta junio del año pasado, cuando la FDA aprueba el aducanumab en el 2021. Y entonces, en esta diapositiva quiero destacar pues que tenemos que conocer las 4 moléculas que estamos utilizando. Si las vamos a recomendar o a formular, pues es importante conocer los mecanismos de acción. 3 de ellas son inhibidores de acetilcolinesterasa. Se diferencian pues en algunos mecanismos de acción. Por ejemplo, la ribastrimina también es un inhibidor de butirilcolinesterasa. La galantamina, aparte, es un agonista nicotínico, y la memantina, que es el único que es un agonista de los receptores NMDA. Entonces, conocer su metabolismo es importante, y lo otro es hacer el inicio, o sea, si vamos a empezar el tratamiento de los pacientes, empezar por la dosis baja o dosis de inicio, y la recomendación siempre es hacer un incremento gradual, lo cual va a ayudar a la tolerabilidad del paciente y a ir vigilando poco a poco los efectos adversos. No se recomienda quedarnos en dosis bajas, porque realmente el beneficio de estas moléculas es un beneficio muy modesto. Hay poco beneficio en la cognición. Lo que ellas lograron demostrar fue la mejoría en la funcionalidad a largo plazo. O sea, los pacientes que están tratados pueden llegar a tener una mejor funcionalidad con el paso de los años versus los no tratados, lo cual tampoco es garantía, porque siempre hay un porcentaje de pacientes que no son respondedores a los medicamentos, y si eso lo vemos y observamos que el paciente no responde y no está obteniendo la mejoría, pues puede uno considerar incluso el retiro del medicamento. Si uno ve que al retirar el medicamento el paciente empeoró y ahí sí se ve que algo le estaba ayudando, podemos volver a reiniciar. Pero el objetivo siempre es empezar con dosis bajas, ir haciendo el ascenso gradual e intentar llegar a la máxima dosis aprobada en lo posible. Hay pacientes que no la toleran, entonces nos debemos quedar en la siguiente dosis efectiva, pero tratar de mantenernos entre la mínima dosis efectiva y la máxima dosis, pero no quedarnos en las dosis de inicio, porque a veces veo pacientes que llevan muchos años tomando, por ejemplo, 5 miligramos de memantina o 5 miligramos de donepezilo, y no se van a beneficiar mucho de la terapia. Y a medida que vamos haciendo el incremento, debemos estar atentos a los efectos adversos farmacológicos. Si entendemos el mecanismo de acción,
como inhibidor de colinesterasa, pues la gran mayoría de los efectos de los cuales tenemos que estar pendientes son efectos colinérgicos, efectos gastrointestinales, efectos cardíacos, bradicardia, bloqueos de rama, el aumento de las secreciones, tos, si el paciente lo presenta, vértigo, cefalea, por ejemplo la memantina produce mucha cefalea, náusea al inicio. En algunos pacientes insomnio, por ejemplo el donepezilo, entonces lo recomiendo uno más en la mañana, etcétera. Cambios en el apetito, esos pueden ser transitorios en la medida que uno va incrementando el medicamento y después se puede estabilizar el paciente. Entonces siempre tener al paciente con una vigilancia cercana los primeros semanas o meses del inicio del medicamento. Y en caso de tener alguna de estas condiciones, el uso de estos medicamentos debe ser bajo vigilancia estricta y con una vigilancia muy estrecha del paciente. Pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, bradicardia, bloqueo de rama, hay que estar pendientes vigilando incluso con electrocardiograma, su presión arterial. Y si hay mucho riesgo cardiovascular, realmente prefiero uno evitar los inhibidores de colinesterasa y tenemos la alternativa de la memantina. Hay que usarlo con precaución en pacientes con úlcera gástrica o pacientes que vengan con uso crónico con AINES, que tengan antecedentes de asma o EPOC, hay que vigilar la parte pulmonar o que hayan tenido historia de retención urinaria previa o alto riesgo de convulsiones. En estos pacientes, usar siempre con vigilancia. Y en las siguientes diapositivas, 2 o 3 diapositivas, resumo cuáles son los niveles de evidencia en los grados de recomendación bajo ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en estadios leve, moderado a severo, el nivel de evidencia y grado de recomendación de los inhibidores de colinesterasa y la memantina es 1A. En demencia asociada o debida a enfermedad de Parkinson, los inhibidores de colinesterasa tienen nivel de evidencia 1A y hay un cierto beneficio con la ribastigmina. A veces prefiere uno usar la ribastigmina, lo mismo que ocurre en la demencia por cuerpos de Lewy o estas demencias que tienden a tener parkinsonismos. Se sabe que los estudios que hicieron comparación directa entre inhibidores de colinesterasa, entre ellos no hay diferencia, entonces es tan eficaz el uno como el otro. Realmente uno los elige más de acuerdo pues, a las comorbilidades del paciente o incluso a la tolerabilidad. A veces no toleran una molécula y toleran la otra. El uso dual, o sea, la formulación simultánea de inhibidor de colinesterasa y memantina en demencia tipo Alzheimer o en demencia tipo Alzheimer con componente vascular no tiene tanta evidencia. Hay algunos países que todavía lo utilizan. En Colombia y como en el Reino Unido no se usa tanto ya la terapia dual. Demencia vascular y demencias mixtas tienen no tienen una evidencia tan fuerte como digamos, estas 4 moléculas no tienen una evidencia tan alta como la tienen en enfermedad de Alzheimer. Entonces, su recomendación depende como de la decisión que uno tome y de las comorbilidades y sopesar el riesgo versus el beneficio. Esto era lo que les decía, la terapia dual, inhibidores de colinesterasa y memantina, no tiene suficiente evidencia para recomendar tanto a favor o en contra. Entonces hay escuelas que lo usan, hay escuelas que no lo usan tanto. ¿Qué pasa si debo descontinuar el inhibidor de colinesterasa por intolerancia o por alguna comorbilidad o algún efecto adverso? Se puede hacer, se recomienda hacerlo gradualmente, también así como se inicia gradualmente, se debe retirar gradualmente y de ahí en adelante se debe volver a valorar al paciente y valorar cuál era el riesgo-beneficio, qué efectos secundarios había, qué mejoró, qué no, y decidir si se vuelve a continuar o si ya no se reinicia. Siempre retirarlos gradualmente. ¿Qué más puedo destacar aquí? En caso de síntomas neuropsiquiátricos, no está recomendado usar los inhibidores de colinesterasa o la memantina en síntomas neuropsiquiátricos primarios, porque a veces ve uno que los están recomendando sin el diagnóstico de demencia, entonces no hay una recomendación para ello, para eso pues hay otros fármacos. Y en pacientes con demencia, el uso de antipsicóticos, risperidona, olanzapina, aripiprazol están recomendados, pero en casos de agitación o de trastornos de comportamiento severo.
Es preferible no utilizarlos en síntomas leves o leves o moderados, sino que primero hay que intentar manejos no farmacológicos, dado pues los efectos adversos de estos medicamentos. Y estas son otras moléculas que a veces las personas tienen duda de si realmente funcionan o no funcionan, y en general la recomendación es a su no uso, o sea, no se recomienda estar adicionando otras moléculas que no tienen una evidencia significativa y que lo que pueden hacer es aumentar una polifarmacia sin brindar un beneficio realmente significativo, a menos que estemos tratando otras entidades, o sea, estatinas, pues si estamos tratando una dislipidemia, pero no dar estatinas específicamente para el manejo de las demencias. Se deben dar si estamos controlando un factor de riesgo vascular. El uso de las vitaminas, si hay una carencia, se debe documentar, y si hay una carencia de ácido fólico o de vitamina B12, sí se debe recomendar su suplencia, bajo monitoreo de niveles, desde luego, pero no se debe usar de rutina para complementar los tratamientos si no hay una carencia de estas vitaminas. Y así lo mismo pasa con antioxidantes, el uso de estrógeno no está recomendado, el uso de la vitamina E, hubo algunos estudios que en algún momento mostraban algo de beneficio por su efecto antioxidante, pero como uso adicional no se recomienda. Eso específicamente para demencias como la de tipo Alzheimer, Lewy y Parkinson. Y dejo esta diapositiva aparte porque el tratamiento de la demencia o degeneración de tipo frontotemporal sí tiene algunas aclaraciones que hacer o algunas connotaciones diferentes. Primero, no existe un medicamento específico que esté aprobado para el tratamiento de la DFT. Es muy diferente a la enfermedad de Alzheimer, de manera que sí es importante tener bien claro y precisar el diagnóstico. Así que el tratamiento en los pacientes con DFT se enfoca en el manejo de los síntomas comportamentales y ejecutivos. Se sabe que los inhibidores de colinesterasa no han demostrado beneficio en la parte cognitiva ni funcional, y en cambio sí pueden empeorar el comportamiento. Con respecto a la memantina, los estudios no han demostrado que se dilate, se retrase la progresión de los síntomas de DFT, de tal manera que tampoco se recomienda tratar específicamente la demencia con memantina. ¿Qué se puede hacer? Tratar los síntomas comportamentales, tratar los síntomas de ánimo. Se recomienda, hay estudios que han demostrado que los inhibidores de recaptación de serotonina y la trazodona pueden ser de utilidad ante cambios comportamentales, incluso en ausencia de depresión. No tiene que haber un diagnóstico de depresión, sino el objetivo sería tratar temas de conducta, agitación, y procesos disejecutivos también pueden verse beneficiados. El efecto benéfico de los inhibidores en la desinhibición, descontrol de impulsos, compulsiones e incluso en los trastornos de la conducta alimentaria que tienen a veces estos pacientes, como la exaltación de la preferencia por los carbohidratos, puede ser de utilidad los inhibidores de recaptación de serotonina. El uso de los antipsicóticos debe considerarse, y ojalá elegir los atípicos, los de última generación, y siempre valorando el riesgo sobre el beneficio. Se deben usar en caso de que los síntomas sean severos y que estos síntomas pongan en riesgo la seguridad o la salud del mismo paciente o de terceros, y que además no se logre controlar por otros medios, o sea, por contención medioambiental o tratando de quitar el estímulo que está agitando o alterando el comportamiento del paciente. Y por último, en este momento hay en desarrollo estudios con inmunoterapia anti-Tau, pero hasta el momento no hay ninguna molécula que esté aprobada en el manejo específico de la DFT. ¿Qué otras consideraciones especiales para los otros tipos de demencias primarias? ¿Qué hacer ante un paciente con deterioro cognitivo leve? No está indicado iniciar inhibidores de colinesterasa o de memantina si estamos en un estadio de deterioro cognitivo leve. Todavía no sabemos si el paciente va a progresar o no va a progresar, y riesgo-beneficio, no se recomienda la medicación en este estadio. Si ya se confirma que progresó el paciente a demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, pues en estos casos sí está aprobado.
En demencia debida a Parkinson, pues se puede considerar los inhibidores de colinesterasa con una cierta predilección hacia la ribastigmina, por lo que los estudios demostraron un poquito de mejor beneficio, mayor beneficio. En demencia por cuerpos de Lewy también se puede considerar el uso de ribastigmina y desde luego ir valorando si hay beneficio o no. Se debe evitar en lo posible el uso de antipsicóticos para el manejo de los síntomas en la conducta leve a moderada, cuando hay síntomas comportamentales leve a moderado, y en los casos de síntomas severos, procurar antipsicóticos atípicos de segunda generación. La quetiapina es la que tiene mejor tolerabilidad, no es a veces la que tiene el mejor nivel de evidencia, pero en la práctica realmente es una de las mejor toleradas, no impregnan tanto al paciente y siempre debemos estar monitorizando de cerca sus efectos adversos. Estar pendientes de las cifras de presión arterial, de ritmo cardíaco, hacer seguimiento con electrocardiograma, estar pendientes de su EGQT, por ejemplo. En degeneración frontotemporal, ya mencioné, no indicar los inhibidores de colinesterasa, se indica más el manejo con inhibidores de recaptación de serotonina y los antipsicóticos se deben manejar con precaución por el riesgo de caída, los efectos adversos cardiovasculares e incluso el riesgo de mortalidad. Y entonces pasemos a la inmunoterapia. ¿Qué está pasando o qué venía pasando con las famosas vacunas antiamiloideas, anti-tau? Y miren que estas moléculas se vienen estudiando desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de que aprobaran el donepezilo ya había estudios de vacuna antiamiloide, muchísimas referencias se encuentran al respecto, pero ya también desde hace muchos años se había publicado que estas moléculas o la inmunoterapia anti-tau y antiamiloide lograban sin duda detener la progresión o más bien reducir el acúmulo de estas proteínas anómalas, pero no lograban demostrar y no han logrado demostrar que se detenga la progresión de la demencia o que se detenga el declinar cognitivo. O sea, estos dos ítems fueron inmodificables y esto fue publicado ya hace mucho tiempo. Lo mismo pasaba con la terapia anti-tau. Aquí traje estas 3 imágenes para ilustrar ejemplos de PET con flúor de oxiglucosa que muestran cómo en la enfermedad de Alzheimer se va perdiendo el metabolismo con un patrón de predominio temporo-parietal versus en la degeneración frontotemporal el predominio es más frontotemporal. Entonces, cómo a través de neuroimágenes podemos ver estos procesos neurodegenerativos, cómo van afectando el metabolismo cerebral. Pero es muy diferente ver el comportamiento de la neuroimagen con flúor de oxiglucosa, donde los colores cálidos son lo normal y los colores fríos son los que nos van mostrando el proceso de hipometabolismo o de neurodegeneración. Y es muy diferente ver las imágenes de PET donde ligados a unos radiomarcadores, específicamente ellos se unen a la proteína amiloide, como es el caso del PET-PIP, que es un péptido que se une, que tiene carbono 11 y se une específicamente al amiloide. Entonces aquí lo anormal es ver los colores cálidos. Entre más colores cálidos, o sea, rojos y naranjas veamos, es porque más depósitos de proteína beta-amiloide hay. Y este es un estudio de PET-tau, donde el radiomarcador se está uniendo a la proteína tau y entonces entre más rojo veamos es donde más depósitos de proteína tau hay. Entonces, esta inmunoterapia anti-amiloide y anti-tau demostró procesos de neuroinflamación, factores de riesgo vascular o no vascular, el nivel de educación, la edad del paciente, o sea, son muchos factores los que están implicados y van a explicar la fisiopatología de nuestros pacientes. Pero aún así, digamos que entendiendo eso y que el objetivo de estas terapias
está muy limitado y no nos va a garantizar, digamos, el control absoluto de la enfermedad, pues es un gran avance que estemos pudiendo controlar al menos esa agregación de beta-amiloide o de tau. Y aquí en esta imagen se resume cuáles moléculas están en este momento en estudio, nos ilustra cuáles moléculas son de inmunoterapia activa. Estos tienen como objetivo la inmunoterapia pasiva. Estos dos, rosado y rojo, son antiamiloide, y el azul y el lila son moléculas anti-tau. Unas son inmunoterapia activa y otras son inmunoterapia pasiva. Y además nos muestran en qué estadios están realizándose estos estudios. Hay unas moléculas que se están utilizando incluso en estadios preclínicos de la enfermedad. La gran mayoría están en estadios prodrómicos o de deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor. Y ya en fases de demencia, en estadios leves, la gran mayoría de ellas están estudiándose en estadios leves y ya muy pocas en estadios moderados. Ya no hay estudios en pacientes, no se incluyen pacientes con estadios severos de enfermedad, de demencia. En esta imagen se resume cuáles moléculas tienen como objetivo la inmunoterapia contra el beta-amiloide, y nos muestra cómo algunas actúan en el extremo N-terminal de la proteína, otros en el extremo carbono terminal. Entonces hay unas que actúan aquí, otras en el C-terminal, otras en los dominios centrales, y con colores nos ilustran cuáles están en fase 2, en fase 3, cuáles estudios se han caído, ya no están en curso, y aquí es la única que tenemos aprobada por la FDA, que es el aducanumab, que tiene como objetivo actuar en el extremo N terminal de la proteína beta-amiloide. Aquí tenemos la proteína beta-amiloide, cómo se deposita y forma estas placas seniles, que cuando la vemos ya más lejos, ya vemos todos esos conglomerados anormales de proteína beta-amiloide que se están viendo en la histopatología y que se pueden ver a través de estas técnicas de PET con marcadores que se unan al beta-amiloide. Y en esta otra se explica lo mismo, pero de las moléculas que están trabajando como inmunoterapia anti-tau. Y lo mismo, nos muestran cuáles están en curso, cuáles se han caído. No hay ninguna molécula aprobada hasta el momento que tenga esta función anti-tau. Aquí vemos la proteína, digamos, los ovillos neurofibrilares, que son básicamente proteína tau hiperfosforilada y agregada intraneuronalmente. Cada vez se está alejando más la imagen y aquí vemos todos los depósitos que se traducen en esta neuroimagen de un paciente con degeneración frontotemporal o en esta neuroimagen de PET-tau, en este acúmulo. Y aquí es con donde tenemos entonces, nuestra molécula de aducanumab o el Adurgel, que es la única anticuerpo monoclonal que se ha aprobado, atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa uniéndose a los oligómeros solubles y a conformaciones fibrilares insolubles de la proteína beta-amiloide en el segmento N-terminal, como les mostré. Y esto es lo que demostró, que reduce paulatinamente el depósito de placas de beta-amiloide en el tejido neuronal. Y por tanto, pues se reduce también la pérdida de volumen neuronal, ¿no? Aquí hay un resumen de cómo fue la línea del tiempo del estudio de la molécula. Incluso se conocía desde 2007, pero empiezan sus estudios en 2011, fase 3 empieza en 2015, en 2019 hubo algunos efectos adversos, no la aprobaron, y después en junio del año pasado la aprueba la FDA. Y en esta última diapositiva, ya para terminar el tema de tratamiento farmacológico, quería mostrarles cómo hay tendencias de acuerdo a las regiones, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Aquí comparan un poco las tendencias de Oriente versus Occidente, pero en esencia casi que manejamos las mismas
casi las mismas recomendaciones. Solamente en este momento en Estados Unidos, esta publicación es de este año, está aprobada y en uso el aducanumab a costos muy altos. Entonces pasemos al segundo objetivo o segundo punto de la atención integral de las demencias, que es el control de los factores de riesgo vascular, y en general ya alcancé a mencionar algunas otras condiciones de las cuales tenemos que estar atentos, y si no las podemos manejar nosotros mismos, podemos buscar ayuda por ejemplo, en ustedes, en medicina interna, en geriatría. Con respecto al control de los factores de riesgo vascular, no hay duda que hay una relación entre hipertensión, diabetes, dislipidemia y el declinar cognitivo. Eso está descrito hace mucho tiempo. De hecho, esta publicación es ya bastante viejita, pero me gusta mostrarla porque me gusta cómo resume todos los estudios que se habían hecho hasta esa época, hasta 2008, con todo el número de pacientes que incluía, los años de seguimiento que no fueron despreciables, había estudios que se seguían a 28 a 30 años, pero todos estos estudios, o muchos de ellos, la gran mayoría, lograron o demostraban la correlación que existe entre cifras de tensión arterial altas con el declinar cognitivo y cómo un paciente hipertenso puede tener entre 2 a 4, casi 5 veces un mayor riesgo de tener un deterioro cognitivo, y lo mismo pasaba al contrario, si se tratan los pacientes tratados o con buen control de las cifras tensionales, se reducía el riesgo de deterioro cognitivo o hay una reducción de riesgo de demencia. Con respecto a la diabetes ocurre lo mismo, muchos estudios que fueron analizados en esta revisión y relacionaban este factor de riesgo de la diabetes con cualquier tipo de demencia, con Alzheimer o con demencia vascular. Y en la gran mayoría de ellos hay una correlación positiva y hay un riesgo aumentado 2 hasta 3 veces más de padecer demencia o de sufrir de algún tipo de demencia o de progresar más rápido a demencia si tengo este factor de riesgo vascular. Lo mismo pasa con la dislipidemia, aunque con la dislipidemia siempre ha habido mayor debate, hay estudios que demuestran que hay correlación, hay otros que no, pero si uno entiende la fisiopatología o la importancia del riesgo cardiovascular en general como factor de riesgo para el declinar cognitivo, pues es un factor que debemos considerar y tratar. Entonces, y pues al tratarlo, pues se reduce más el riesgo. Aquí no me voy a detener mucho más que eso, solamente quería mencionar cómo sí hay una relación directa entre los factores de riesgo vascular y el declinar cognitivo, que por tanto nos va a llevar a demencia, y la importancia de que ese sea uno de nuestros otros objetivos, nuestro segundo objetivo para el control y el manejo de nuestros pacientes con demencia, porque más adelante voy a profundizar un poco más en los estilos de vida saludable. El tercer objetivo de este manejo integral de los pacientes con demencias es disminuir la polifarmacia y retirar los medicamentos potencialmente inapropiados. Y este punto a mí me parece muy importante, porque la tendencia de nosotros los médicos es a formular, a medicar, es como las herramientas que tenemos para, digamos, propender por la salud de nuestro paciente, por mejorar su calidad de vida, etcétera, pero también es nuestra responsabilidad aprender a saber cuándo parar, cuándo retirar un medicamento que está generando efectos adversos o saber cuáles no debemos recomendar, sobre todo en los pacientes adultos mayores y que además sufran de demencia. Hay que tener unas consideraciones especiales. Y me gustan estos dos artículos que les voy a mostrar porque me dan dos ejemplos muy importantes de por qué evitar la polifarmacia. Miren este estudio, casi recientemente publicado en el 2021 por un geriatra muy querido colombiano, donde ellos estudian cómo con el paso de los años hacen dos grupos, pacientes con enfermedad de Alzheimer y tienen un grupo de pacientes con enfermedad o demencia por cuerpos de Lewy, y logran evidenciar cómo con el paso de los años estos pacientes van aumentando el número de medicamentos. Entonces en el eje de las X tenemos los años y en el eje de las Y el número de medicamentos, y miren cómo van subiendo con el paso del tiempo la polifarmacia en Alzheimer y la polifarmacia en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Y en la figura número 2, lo que ellos demuestran es que a mayor número de medicamentos, pues en
el eje de las X tienen medicamentos, pero en realidad llegan solamente como hasta 8, es el número más alto que tienen, y en el eje de las Y tienen una escala de discapacidad o disabilidad rápida, que está directamente relacionada con el mayor compromiso en las actividades de la vida diaria. Entonces, entre más alto esté, mayor compromiso de discapacidad, mayor compromiso en las actividades de la vida diaria. Entonces, lo que estamos viendo es que en los pacientes con Alzheimer, que es la franja roja, entre más polifarmacia tienen, más medicamentos tienen, se relaciona con más discapacidad y más impacto funcional. Y lo mismo ocurre en los demencia por cuerpos de Lewy. De hecho, en la demencia por cuerpos de Lewy es mucho más significativo esto. Entonces, primero esto. Y segundo, miren la relación, entre el uso concomitante de antidepresivos con benzodiazepinas. Ellos demuestran cómo las benzodiazepinas el uso concomitante de las dos moléculas aumenta con el paso de los años. Puede que el uso, independientemente de cada una de ellas, no se aumente, incluso aquí pues hay muchas fluctuaciones, pero el uso de ambas aumenta con el paso de los años. Entonces, esto lo analizaron luego con respecto a la funcionalidad, o al declinar más bien, y lo que demostraron es que entre más se use estas dos moléculas al mismo tiempo, más impacto hay en el declinar funcional de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y más marcado aún en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Y este estudio tuvo una significancia estadística importante. Entonces, el llamado es a evitar estas moléculas, a evitar el uso concomitante de estas moléculas y a reducir la polifarmacia. Y aquí no puedo dejar de mencionar las recomendaciones de la Sociedad Americana de Geriatría, que hace un update, tiene varios, el último había sido en el 2012, 2015, 2019, y plantean los criterios de Beers de las medicaciones potencialmente inapropiadas en los pacientes adultos mayores. Y si uno mira el listado, este era el listado para el 2012, este es el listado para el 2019, que fue la última actualización, y cuando uno mira este listado, hay muchos medicamentos que uno ve que con mucha frecuencia son formulados en pacientes adultos mayores con efectos adversos. Entonces, en la lista de antidepresivos, antieméticos, antihistamínicos, en fin, no los puedo leer todos, pero hay muchos medicamentos que tenemos que usar con mucha precaución. Y sobre todo, si tenemos un paciente adulto mayor con riesgo de delirium, hay un listado de medicamentos que no debemos utilizar y que si por alguna razón tenemos que usar, debemos usarlo con mucha precaución. Y más aún si el paciente tiene demencia, porque con más facilidad vamos a confundir al paciente, le vamos a facilitar un delirium solamente por la medicación que nosotros mismos recomendamos. De tal manera que también hay que hacer una revisión a los criterios de Stop and Start, donde hay un listado de medicamentos que deben usarse con mucha precaución o retirar. Y este es en el que, en mi experiencia, yo retiro con mucha frecuencia. Miren, medicamentos que usamos con mucha frecuencia durante la hospitalización de nuestros pacientes: una ranitidina endovenosa, bisacodylo, metoclopramida, el diaminedrinato, son moléculas que los pueden confundir, agitar y llevar a un síndrome confusional agudo por su edad, o más aún si tienen un deterioro cognitivo, entonces hay que usarlos con precaución. Y este tema de la polifarmacia, pues, va ligado con el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos, porque este tema es bien complicado, no podemos excedernos en medicamentos, o sea, si hay que recomendar algo, hay que recomendarlo, pero con precaución y cuando realmente tengamos clara cuál es la indicación. El doctor Borda también en 2020 había publicado esta investigación donde él muestra cómo los pacientes, entre más síntomas neuropsiquiátricos tienen, mayor declinar funcional van a tener. Lo que hizo fue comparar, pues seguir en el tiempo a los pacientes, este fue el grupo de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy,
y hace el seguimiento de los síntomas comportamentales con la escala de inventario comportamental, el NPI. Entonces, a mayor progresión de los síntomas comportamentales, mayor declinar en la funcionalidad. Entonces, estos son los síntomas que pueden predominar: apatía, desinterés, reactividad, o por el contrario, agitación, agresividad, impulsividad, inflexibilidad, disfunción ejecutiva también puede estar allí considerada. Con respecto a la depresión, primero tiene un gran impacto en la cognición, o sea, empeora la cognición de nuestros pacientes con demencia, empeora la funcionalidad. El diagnóstico de depresión en los pacientes con demencia es bien complicado. A veces no podemos saber si lo que está es apático o lo que está es deprimido. Hay una escala que nos puede ayudar en esa diferenciación, es la escala de Cornell, que se diseñó específicamente para hacer diagnóstico de depresión en demencia. Y siempre tener en cuenta que no haya algo que esté agravando este síntoma, que nuestro paciente no esté con hipotiroidismo o que alguna molécula como los beta bloqueadores lo esté poniendo peor. Pero en conclusión, yo pienso que siempre el manejo, el diagnóstico, el manejo y el seguimiento se debería realizar en compañía de psiquiatría, que es quien nos puede ayudar a optimizar el manejo de estos síntomas anímicos y comportamentales. Así que debemos evitar los antidepresivos con efectos anticolinérgicos, que ya lo dije en el punto anterior de la polifarmacia, y usar los que menos efectos secundarios puedan llegar a tener, como los inhibidores de recaptación de serotonina, son una buena alternativa. En el manejo de los síntomas comportamentales, es importante, antes de pensar en la medicación, interrogar cuáles son los posibles factores desencadenantes, si hay dolor, estreñimiento, infecciones, factores ambientales que estén agitando al paciente, e intentar primero como una contención ambiental antes de pensar en el manejo farmacológico. Hay que educar a la familia, al cuidador, recurrir a ejercicio, aromaterapia, otras técnicas que relajen al paciente. Y ya por último, si definitivamente los síntomas son severos y no se controlan con contención medioambiental, pues recurrir al manejo farmacológico si el caso es severo o pone en riesgo a sí mismo o a terceros. Con respecto siguiendo con este tema, entonces, se deben tratar las conductas, alteraciones moderadas o graves que impliquen riesgo. La agitación puede ser tratada con inhibidores de recaptación de serotonina, si las otras intervenciones no han fracasado. Y pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, vascular o síntomas severos de conducta, agitación o agresión pueden recibir antipsicóticos, pero hay que documentar y cuantificar la severidad y el riesgo y estar reevaluando al paciente periódicamente para ver en lo posible cuándo podemos suspender o retirar los medicamentos. Perdón. Estos son medicamentos, digamos, los efectos secundarios de los cuales tenemos que estar pendientes. Tienen muchos: sedación, parkinsonismo, riesgo de caídas, riesgo cardiovascular, etc. Me voy a extender unos minutos, creo que habíamos empezado pasadas las 5. Hoy creo que me voy a extender unos 10 minutos más y termino, pero no quiero dejar de mencionar estos 3 últimos puntos. Voy a ser más breve. El siguiente punto es brindar estimulación cognitiva. No puede haber intervención farmacológica sin apoyar al paciente con estimulación cognitiva. Sean terapias por parte de una terapeuta ocupacional o por parte de un psicólogo, un neuropsicólogo entrenado en estimulación cognitiva. Y si me preguntan cuál es la terapia cognitiva ideal, la respuesta es: hay muchas. De hecho, hay muchos modos de llamar a esto: estimulación cognitiva, rehabilitación, entrenamiento en actividades de la vida diaria, recurrir a ayudas externas, relojes, recordatorios, etcétera. Todo eso es viable, es recomendable. Hay que hacer mucha psicoeducación a la familia, sobre todo al cuidador, intervención sensorial, conductual, apoyo, psicoterapia. Pero miremos todo el listado de posibilidades que tenemos de esto que llamamos terapia no farmacológica, desde terapia de reminiscencia, recuerdo con fotos, animalterapia, terapia con animales, recreativa, terapias de validación que combinan reminiscencia con orientación, contacto. La terapia de luz está descrita.
acupuntura, aromaterapia, arteterapia, baileterapia, musicoterapia. Entonces no es solamente recomendar a los pacientes sopas de letras y crucigramas, sino que hay una cantidad de recursos que pueden estimular al paciente. Y esta revisión me gusta porque resume el número de estudios que hay de las diferentes intervenciones que acabo de mencionar e intenta mirar cuáles tienen mejores resultados en cognición, en actividades de la vida diaria, en conducta, en estado de ánimo, etc. Analiza esos resultados. Y a la final, la que mejor evidencia tiene es la estimulación cognitiva multicomponente, o sea, es la que integra la mayor cantidad de actividades de estimulación cognitiva que se puedan, con las cuales se pueda apoyar el paciente. Puede ser en casa, puede ser afuera, puede haber centros día, puede ser una vez a la semana, 2 veces por semana o a diario, un ratico, pero el paciente tiene que tener estimulación cognitiva. Y me gusta este libro, que no es ninguna publicación, digamos, en revistas científicas, pero es un libro de entrenamiento del cual saqué estas imágenes y me gusta mostrarle esto a los pacientes porque cuando los pacientes son remitidos a estimulación cognitiva, algunos se molestan porque las tareas que les ponen a hacer allí son muy sencillas, muy básicas y se enojan los adultos mayores cuando les ponen a hacer esto. Pero miren cómo se estimula el cerebro ante ejercicios sencillos, simples, pero rápidos. Y es muy diferente si hacemos esos cálculos en forma sencillos, en forma tranquila, versus si nos ponen un ejercicio muy complicado. Entonces, paradójicamente, se estimula más el cerebro con ejercicios sencillos, cotidianos, sumas, restas sencillas, ejercicios de abstracción, etc. Raciocinio. Miren cómo se estimula el cerebro mientras uno escribe o mientras uno lee. Y eso comparándolo con qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando vemos televisión. Básicamente se estimulan áreas auditivas y visuales, pero no es la mejor estimulación para nuestros pacientes. Pero entonces ilustrarles esto ayuda a que ellos colaboren más en sus terapias y que la familia se dé cuenta que así sean ejercicios pequeños o sencillos, aparentemente están estimulando esas redes neuronales de nuestros pacientes. Entro al sexto punto, que son la recomendación de estilos de vida saludable, dieta sana, ejercicio, eso es lo que más me voy a centrar, pero esto es importante porque si uno tiene en cuenta que nuestra cognición depende de muchas cosas que incluso vienen desde la concepción misma, desde nuestra genética, y de allí toda esa historia médica que tenemos en nuestra vida, exposición ambiental, los estilos de vida, nuestra personalidad también condiciona el riesgo de declinar cognitivo y nuestra reserva. Cuál fue nuestro nivel educativo, qué tanta actividad ocupacional tuvimos en la vida, y dependiendo de todo esto es que va a venir una cascada de eventos de inflamación o de iniciación, luego de progresión, que nos van a llevar a la demencia. Miren este estudio que muestra es un modelo que muestra cómo es el declinar cognitivo de una persona normal y cómo podríamos retrasar ese declinar cognitivo si mejoramos ciertas condiciones de nuestro estilo de vida, o cómo ciertos insultos o ciertas noxas durante la vida pueden acelerar nuestro declinar cognitivo. Entonces, en esto se basa que debamos recomendar estilos de vida saludable, que son algunas acciones que no son farmacológicas, pero que han demostrado prevenir, mejorar o postergar los síntomas de declinar cognitivo. Y esto es tan importante que si en la década entre el 2001 y 2010 había alrededor de 1000 publicaciones, hoy día hay miles de publicaciones más que se enfocan en la intervención de estilos de vida saludable. Y aquí tengo que empezar a hablar de la dieta. Es muy importante la dieta de nuestros pacientes, más si uno entiende este eje intestino-cerebro y esta relación de la importancia que tiene la homeostasis de nuestra microbiota intestinal y cómo ella impacta nuestra salud, no solamente gastrointestinal, sino en nuestra salud extraintestinal. Y cómo la alteración de esa microbiota se ha relacionado con un incremento en la neurodegeneración. De allí la importancia de nuestra dieta y de ahí que se haya puesto de moda tanto los prebióticos y los probióticos. Y aquí
esta revisión nos resume como la fisiopatología con la que han relacionado los estudios esta relación entre cerebro e intestino, la importancia de la dieta y cómo es tan importante buscar posibilidades terapéuticas con el objetivo de regular la microbiota intestinal, o sea, de buscar la eubiosis intestinal. Entonces, de allí es que es tan importante la recomendación de la dieta. Y traigo el ejemplo de la dieta mediterránea, pero no es la única. Está la dieta DASH, está la dieta mediterránea DASH, pero en general son dietas ricas en frutas, en verduras, en vegetales, más mariscos y muy ocasionalmente ciertas, digamos, alimentos como los azúcares añadidos, carnes rojas, etc. Y este estudio muestra cómo esta dieta cambia la microbiota, activa nuestros gérmenes buenos, digámoslo así, y regula la microbiota y elimina o reduce los gérmenes que no son tan buenos y que propenden por la inflamación. Hay estudios que han demostrado que el tener o el adherirse a un estilo de vida con dieta mediterránea mejora la cognición. Entonces, estudios que lo han demostrado y de allí es que viene la nutracéutica, que es la técnica o la terapia a través de la alimentación saludable. La neuroinflamación es una de las mayores causas de enfermedad de Alzheimer. Los procesos inflamatorios cerebrales afectan esa señalización entre la neuroglía. Esa activación de la neuroglía produce mediadores inflamatorios que llevan a la reactivación de proteinquinasas, llevan a la hiperfosforilación y a la agregación de TAP. Entonces, la nutrabiótica ofrece componentes con actividad antioxidativa, antiinflamatoria y antiagregante. Miren algunos de las digamos, componentes de nuestra dieta. Son estos nombres que listo acá, pero que podrían ayudar a controlar nuestro compromiso cognitivo. Y en esta publicación de este año resumen de una forma muy bonita la fisiopatología de cómo ciertas moléculas, por ejemplo la quercetina en la manzana, que viene sobre todo en la manzana, en la piel de la manzana, cómo puede tener funciones antiinflamatorias, reducir el daño cerebral y mejorar o reducir el declinar cognitivo. Lo mismo ocurre con nuestros frutos rojos, con moléculas como las antocianinas, en la miel, que tenemos los polifenoles, ya estoy por terminar. El ajo tiene el Allium sativum, que está implicado también en la reducción de procesos inflamatorios, y la comparación que ellos hacen entre probióticos y prebióticos, y en resumen, todos ellos, la combinación de todas estas alternativas farmacéuticas de nutrición, todos propenden por una mejoría, digamos, o una reducción de la fisiopatología que nos lleva al declinar cognitivo y digamos que mejor aún porque se puede mantener a lo largo del tiempo, mientras que las moléculas que estamos usando, aprobadas por la FDA, incluyendo el aducanumab, pues son efectivas, pero no para todas las personas y solo por un tiempo limitado y una duración limitada. Mientras estas terapéuticas pues deben establecerse y de hecho deben ser parte de nuestro estilo de vida. Desde nuestros hijos en adelante ya deberíamos estar educándolos con una dieta sana. Entonces, en resumen, estilos de vida saludable, empecé por la dieta, pero no puedo dejar de mencionar el ejercicio. Desde hace muchos años también está demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de declinar cognitivo, reduce el riesgo de Alzheimer, y casi todas las instituciones y las comisiones mundiales en salud recomiendan la actividad física, la estimulación cognitiva, las relaciones sociales, la dieta sana, el control de los factores de riesgo vascular que les expliqué por eso rápidamente, porque aquí voy a profundizar en el control de la hipertensión, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico y obesidad, en la reducción del cigarrillo, en el manejo del estrés y la depresión, en la calidad de sueño, en el mantenimiento de la salud auditiva y visual, que es muy importante para nuestros pacientes, limitar el uso de alcohol, y proteger en lo posible a nuestro cerebro de injurias traumáticas, tóxicas, etc. Aquí resumía más o menos cuáles son la fisiopatología
que explica por qué debemos recomendar cada uno de estos estilos de vida saludable, el tratar los factores de riesgo vascular y cómo o qué recomendaciones dan. Por tema de tiempo voy a pasarlo un poco más rápido, pero en general todo es reducción de procesos inflamatorios, de neurotoxicidad, incluso ejes neuroendocrinos están implicados. Y dentro de todas estas recomendaciones de estilos de vida saludable, recomiendan desde luego tener nivel educativo, actividad sociocultural alta, nivel ocupacional alto, y se destaca como un adulto sano, con una actitud positiva, con actividad intelectual, física y social, va a tener una mejor salud cognitiva. Realizar actividades complejas versus actividades simples reduce el riesgo de Alzheimer. Tener actividades productivas, loables, trabajos de voluntariado, reducen el riesgo de demencia. Lectura de libros, revistas, periódicos, reducen el riesgo de demencia. En cambio, la inactividad o una pensión temprana y quedar inactivo aumenta el riesgo de demencia. Entonces, hay que aumentar también la socialización. Y por último, ya nuestra última diapositiva, no olvidar a los cuidadores y los familiares del paciente. Cómo brindar apoyo a través de información, de educación, remitir a fundaciones de Alzheimer en los países que haya, grupos de apoyo, utilizar todas las estrategias de educación y entrenamiento al cuidador, darles cuidados de respiro, espacios que ellos necesitan para sí mismos, entonces recurrir al hospital día, servicios domiciliarios o el apoyo de un segundo cuidador, y en general intervención multicomponente. Así que ya con esto termino, pero la conclusión es que da la impresión que deberíamos empezar por estilos de vida saludable, control de factores de riesgo, para tener que pensar menos en la farmacología específica de las demencias. Y con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. A ver, veo el chat. Dice, buenas tardes, doctora. Me preguntan que cómo funciona o qué evidencia tiene la acupuntura dentro del tratamiento no farmacológico. No te sé decir, no conozco mucha evidencia con respecto a la acupuntura. Pienso que no se puede apoyar en manejo alternativo, sí, sin duda que sí, pero de acupuntura no estoy muy enterada. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. De igual forma, en las otras redes se hacen llegar las felicitaciones y los agradecimientos. Dice, felicitaciones, doctora, excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa información. Muchísimas gracias. De igual forma, doctora, si nos puede ayudar, por favor, con un último mensaje que nos quiera compartir a todas las personas que nos encontramos capacitándonos y también compartiéndonos un poquito de su experiencia de vida. ¿Qué considera usted que ha sido el mayor reto en su carrera profesional? Pues con respecto a la mayor conclusión que puedo dar de esta charla, ¿sí me están oyendo? Sí. No sé si apagué el audio. Sí, claro que sí. No, sí, la escuchamos. Perfecto. Con respecto a la conclusión de esta charla, al final me afané en terminar por temas de tiempo. El llamado sí es a tener una mirada más integral, como les decía al comienzo, más holística, porque a veces nos concentramos en la enfermedad, pero no vemos a todo el paciente, a todas sus necesidades, no entendemos su dinámica con la familia. Entonces, el llamado sí es a hacer una buena historia clínica para entender bien lo que está pasando. A veces nos apuramos en formular rápidamente un antidepresivo, un antipsicótico por algún síntoma que de pronto no amerita esa farmacología o esa recomendación farmacológica. Entonces, antes de medicar al paciente hay que entender la severidad, la frecuencia de los síntomas y conocer todas sus condiciones integrales. Y el segundo llamado es a tener en cuenta estos objetivos que yo listaba, porque a veces cuando estamos frente a un paciente
con demencia o con cualquier tipo de trastorno neurocognitivo, como que no sabemos qué más hacer. A veces dice uno, pero ¿cómo más les ayudo? ¿Cómo más apoyo al paciente o a la familia? Y fíjense que no solamente es formular un medicamento. Ese es el que menos está aportando probablemente en el proceso de enfermedad del paciente. Hay muchas otras cosas y objetivos que tenemos, de los cuales tenemos que estar pendientes. Por eso es que la consulta, el paciente con trastorno neurocognitivo es una consulta, debe ser una consulta larga, o normalmente toma más tiempo, ¿no? Ese es el objetivo. Y con respecto a los retos en mi profesión, en mi carrera, pues yo pienso que el principal es como el que tenemos todos, que es precisamente tener un nivel de conocimiento y de capacidad para poder tratar a los pacientes de la mejor manera posible, como el objetivo que tenemos todos. Ayudar más de lo que, digamos, ayudar más de lo que de pronto podamos estar haciendo mal en nuestra profesión. Yo creo que ese es el principal reto, poder ayudar lo mejor posible a nuestros pacientes y no olvidar a las familias, que también se vuelven pacientes nuestras y nuestros. Perfecto, doctora Carolina. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión en la plataforma de Levens. Hasta una próxima y esperamos que siga siendo ese profesional de éxito que ya nos muestra serlo. Muchas gracias. Gracias y linda tarde. Hasta luego. Bueno, queridos participantes, y volvemos en un minuto.